Cuando el mundo no creía en mí, me enseñaste a trabajar. Un Ave María abrió mi corazón y me enseñaste a soñar. Con juegos y magia sonreí y te ganaste mi amistad con una chamusca. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan este jueves. Estamos iniciando un nuevo ciclo de webinars, siempre en la línea del acompañamiento emocional para los jóvenes del MJS. Hemos tenido un ciclo con la licenciada Nicté Leoni sobre las emociones en tiempos de pandemia y vimos varios temas de mucho interés. Hoy queremos iniciar con una nueva serie de temas, comenzando con las adicciones, entre ellas la primera que hoy ustedes recibieron el logo y el póster, lo que necesitas saber de las drogas. Y próximo jueves, si Dios quiere, pues entraríamos con el tema de la adicción de la pornografía y cómo superarla, o al menos algunas pistas en relación a ello. Luego volveríamos con la licenciada Nicté Leoni para que nos siga acompañando con las charlas, pues siempre a nivel de acompañamiento emocional. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Juan Carlos Roque, siempre guatemalteco, que nos va a hablar precisamente sobre el tema que les acabo de mencionar. Le damos desde ya la bienvenida. Solamente queremos compartirles que hemos iniciado también esta semana con el curso de pastoral juvenil para los coordinadores de los grupos juveniles y los jóvenes líderes. Mañana precisamente terminamos los primeros 2 temas de la semana y pues el padre Neri nos compartirá ahorita algunos datos antes de darle la palabra al licenciado Juan Carlos. Sí, buenas noches a todos. Pues me da mucho gusto primero que todo poder estar acá acompañándolos, ¿verdad? Iniciando esta segunda etapa de los webinars, ¿verdad? Y como ya el padre René nos decía, en cuanto al curso que estamos preparando, que estamos ya, acabamos de iniciar esta semana, ¿verdad? Tenemos ya bastantes actividades, están muy dinámicos, ¿verdad? Y con todas las actividades, con todas las tareas, el curso, ¿verdad? Que tenemos que realizar. Entonces, tenemos hasta el momento 447 inscritos, ¿verdad? Y gracias a Dios ha sido un buen número y vemos que ya varios están con actividad bastante adelantados dentro del curso y van aprovechando cada momento, cada instante para poder ir profundizando en estos temas, ¿verdad? Esta semana el primer módulo tiene 2 temas muy importantes. Uno es el tema del animador salesiano y el otro es técnicas de animación. Y esto nos está ayudando justamente a profundizar en toda esta dinámica de los grupos juveniles y cómo ir seleccionando cada momento para que sea lo más apropiado para nuestros jóvenes según el tema y los objetivos que queremos alcanzar. Asimismo, también nos están acompañando, ¿verdad? A lo largo de este camino, el padre René, Alejandra Rodríguez, encargada de comunicación social, y el padre Marcelo Navarrete, que están también como parte del equipo organizador, ¿verdad? Y que estamos a cargo de ir viendo justamente un poquito el avance y poderles ayudar. Y estamos también a las órdenes en cualquier situación o cualquier necesidad que tengan. Bien, bienvenido, licenciado Juan Carlos. Lo dejamos con la audiencia y nos comparte luego su pantalla para la presentación. Sí, buenas noches, mucho gusto. Gracias. Vamos a ver. No puedo compartir la presentación. Ahorita le dan Gracias. Con ustedes, mi nombre es Juan Carlos, yo soy psicólogo, soy terapeuta familiar y tengo una especialidad para tratamiento de adicciones. Me encanta trabajar con jóvenes y una de las cosas importantes y lindas, por ejemplo,
y tristes, porque también es interesante esta metamorfosis, ¿no? De la adolescencia. Cuando yo trabajo con jóvenes, a mí me gusta preguntar, ¿se recuerdan cómo eran, por ejemplo, sus celebraciones de cumpleaños, cuando hacían piñatas? ¿Qué era lo alegre de la piñata? Que estaban todos mis amigos, que estaba toda mi familia. ¿Qué era lo alegre de la Navidad? Por ejemplo, compartir la cena con mi familia, recibir esos abrazos de mi papá, de mi mamá. Pero luego, a los 9, 10 años, se van acabando las piñatas, empiezo a crecer, empiezan a cambiar mis gustos, pero también me empiezo, de alguna manera, poco a poco, a alejar un poco de mis papás, ¿verdad? Y yo siempre les pregunto, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y muchos chicos me dicen, ay, es que ya mis papás están rucos o ya mis papás no agarran onda. Y es cierto, ¿verdad? O sea, hay una diferencia generacional, pero muchas veces hay otras veces en las que este cambio es normal, pero hay otras veces donde el cambio es demasiado brusco, donde estos chicos empiezan a decirme, mis papás parecen detectives, mis papás no confían en mí, mis papás me hacen sentir tonto, y entonces no existe un espacio de comunicación, sino que existe muchas veces una situación de escondite, ¿verdad? Donde empiezo a vivir una vida no fuera de casa, pero donde no me siento seguro compartirlo con mi papá, con mi mamá, ¿verdad? Y eso tiene un impacto en mi autoestima. Entonces, yo aquí brevemente y rápido voy a ir hablando sobre algunas cosas de autoestima. Que autoestima, podemos decir que es lo que creo de mí y que se ha ido formando durante todo mi crecimiento, ¿verdad? Una de las razones por las que me dedico a esto es porque les voy a contar, yo crecí siendo déficit de atención con hiperactividad, cosa que nunca me enteré hasta que ya llegué a ser adulto y cuando estaba estudiando psicología. Y esto hizo mucho sentido porque desde muy chico, yo soy el primer hijo de 5, y desde muy chico mis papás esperaban y con toda la razón tenían mucha expectativa de que a Juan Carlos cuando llegara al colegio fuera un excelente alumno y que un montón de cosas, ¿no? Pero el déficit de atención hace que las personas aprendamos de una manera distinta y que nos distraigamos muy rápidamente. Entonces, la hiperactividad, por el otro lado, hacía que yo fuera un niño demasiado inquieto. Entonces, estas maestras, estos maestros constantemente estaban dándole quejas a mis papás. Académicamente mis notas no eran las mejores. Y muchas veces tuve que ver la cara como de desilusión, de tristeza de mis papás. Tal vez nunca me dijeron nada, pero sabía que había algo malo en mí, o pensaba que había algo malo en mí y creía que los estaba decepcionando, ¿verdad? Entonces, cuando llego a la adolescencia, tuve muchas dificultades porque empecé a sentir que era inferior que las demás personas, ¿verdad? Por eso lo lindo de trabajar en la autoestima es que no es como no es el final de la historia, siempre puede mejorarse y esa es la buena noticia ahora. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Trabajando, prestando atención, teniendo a una persona de confianza. En mi caso, pues yo he tenido mi psicóloga que me ha ayudado mucho,
¿verdad? Entonces es bien importante hablar de esta infancia, cómo influye en gran parte de nuestra adolescencia o de nuestra adultez joven, ¿verdad? Si ya tenemos 20, 21 años, ¿verdad? Cuando yo hablo de esta parte de la vida, siempre me gusta preguntarles, ¿y ustedes cómo se divertían? ¿Verdad? Bueno, ahora las generaciones de ahora, pues ellos hablan de jugar PlayStation y de Grand Theft Auto o de jugar FIFA. En mi tiempo yo salía al parque, jugaba trompo, jugaba cinco, jugaba capirucho, en fin, varias cosas, ¿verdad? Y cuando nos recordamos de estas actividades que hacíamos, nos hace sentirnos contentos. Y eso es bien importante mencionarlo, que si bien, por ejemplo, hubo un momento que fue medio difícil en mi vida debido a estas situaciones, también hubieron otros momentos muy lindos. Y eso es la vida muchas veces. Cosas buenas y cosas negativas, ¿verdad? Que me van formando. Esa es la manera que muchas veces siento que Dios como que va puliéndome, ¿verdad? Y hay una historia que a mí me gusta mucho, que dice que hay un herrero que hace espadas, ¿verdad? Entonces él tiene las láminas del metal y las corta, y cuando las corta, después las mete al fuego a una temperatura altísima, y el fuego se derrite y va agarrando la forma de la espada. Cuando ya está con esa forma en el fuego, la sacan del fuego y la meten en agua fría, y el cambio de temperatura hace que el metal grite, es una gran como explosión y después de que la sacan del agua, la ponen en una plancha de metal también y la empiezan a agarrar a martillazos para que vaya agarrando forma. Y me encantó cuando esta parte del martilleo, para darle forma, muchas de estas láminas de metal se agrietan o se quiebran. Entonces dice que lo que el herrero hace es que agarra ese metal y lo tira, ¿verdad? A la chatarra, ¿verdad? Entonces a mí me gustó mucho, con la edad que tengo el día de hoy, por supuesto, darme cuenta que muchas veces los golpes y las cosas difíciles que han sucedido en mi vida ha sido Dios moldeándome, ¿verdad? Esta historia termina diciendo precisamente eso, ¿verdad? Dios, no importa qué tan caliente esté el fuego, no importa qué tan fría esté el agua, no importa qué tan duros sean los martillazos, solo no me tires a la chatarra, ¿verdad? Entonces, parte de la razón por la que estoy hoy es porque quiero aportar algo que es importante para ese momento en la vida en el que ustedes están, para cualquiera en realidad, pero ahorita sé que pues básicamente la audiencia son jóvenes, y enhorabuena por eso, ¿verdad? Autoestima, entonces, es bien importante. Ya hablábamos esto, lo bueno y lo malo, pero, y lo que he ido creyendo respecto a mí, pero también es importante ver que autoestima no es un simple concepto. Y saben, escribí un libro respecto a esto, que se llama Brillando con Valor, y donde explico todo esto, ¿verdad? Pero el autoconcepto, yo siempre he preguntado, y en la adolescencia esto es bien importante, porque si no estoy seguro de quién soy, corro riesgos, y ya vamos a hablar de los riesgos. ¿Soy quien creo ser o soy lo que las demás personas me dicen? Autoevaluación, ¿cómo me trato yo a mí mismo? Autoaceptación, si yo no me trato bien a mí mismo, tengo un problema con la autoaceptación. Si yo no me conozco a mí mismo, si yo no soy quien yo creo ser, si no creo ser lo que las demás personas me dicen que soy, no me puedo aceptar a mí mismo. Por ende, no me puedo respetar. Pero veamos un ejemplo.
El autoconcepto, entonces, uno de los ejemplos que a mí me gusta usar es, imagínense una persona que crece con mensajes, por ejemplo, con cállate, los adultos están hablando, no vayas a tocar porque lo vas a descomponer. Tan feo tu modo, ¿verdad? Si lloras, te voy a dar para que lloras de verdad. O no seas chillón, los hombres no lloran, en el caso de los hombres, ¿verdad? Quita, dame permiso, tú no puedes, lo voy a hacer yo. O a veces hasta con mucho cariño, ¿verdad? Ay, no, es que tan tontito que sos, ¿verdad? Entonces, el problema con esto es que muchas veces me lo dicen personas importantes, a veces no por maldad, porque si ustedes les preguntan a sus papás qué le decían sus abuelos, vamos a ver que las historias se vienen repitiendo y de eso se trata, de darme el permiso hoy de cambiar, ¿verdad? Para mejor. Como mis amigos, especialmente cuando estoy en la adolescencia, en el colegio, en la universidad, como la presión y lo que decimos el bullying ahora, que se burlen de mí, solo porque no soy como ellos creen que debería de ser, como que si ellos fueran los conocedores de la verdad absoluta, ¿verdad? Y empiezo a perderme a mí mismo. Entonces, cuando me veo, me evalúo de una forma cruel, ¿verdad? Y un ejemplo es, si yo les preguntara, ¿qué se dicen ustedes a ustedes mismos cuando cometen un error? Muchas veces, ¡ay, qué bruto! ¡Hala, qué tonto! Y empiezo a decirme cosas que no me ayudan, ¿verdad? Que es más, me van devaluando poco a poco. Entonces, en este caso, qué tonto, qué feo mi modo, no puedo, qué idiota soy. Y si reviso, muchas de estas palabras ya me las había dicho alguien más, ¿verdad? Por eso es bien importante. Y por ejemplo, a las chicas, cuando surge el amor, el primer amor o el enamoramiento o que me gusta a alguien, es bien importante recordar que si yo me estoy tratando de esta manera, estoy dándole permiso a cualquier persona para que me trate de esa manera. Y yo soy valioso, ¿verdad? La autoaceptación, cuando yo ya sé quién soy, cuando ya me evalúo de una manera humana, es decir, ay, juelas, cometí un error. O por ejemplo, al admitir, yo como les dije, soy déficit de atención con hiperactividad, uno de mis mayores problemas es la organización. Yo tengo que tener, y no puedo vivir sin mi agenda, ¿verdad? Porque si yo quedamos con ustedes, con alguno de ustedes, entonces sí, nos vamos a ir a comer el viernes y el Mac de allá de la zona 10 y qué sé yo. Llega el viernes y a mí se me va la onda. Soy bien olvidado, entonces ya no me castigo que qué tonto soy porque se me olvidó, sino que yo ya sé que padezco de eso. Entonces, en vez de castigarme, me ayudo, lo acepto y a través de aceptarlo, lo cambio, ¿verdad? Admito y reconozco todas las partes de mí mismo porque solo a través de la aceptación se puede transformar lo que es susceptible de cambio. Entonces, ya no digo qué tonto soy desorganizado, ya no digo que feo mi modo, soy intolerante, ya no puedo decir no puedo, digo, puedo decir cometí un error, puedo arreglarlo, puedo hacer enmiendas y puedo pedir perdón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando me conozco, cuando tengo un concepto propio, cuando me evalúo de una manera sana, me acepto, voy a respetarme. ¿Y qué es respetarme? Es que voy a estar donde quiero estar, voy a hacer lo que quiero hacer, voy a disfrutar lo que tengo y
voy a ser agradecido, voy a valorar, y al valorar me refiero tanto a mi integridad como persona, a mi espiritualidad, mi salud, ¿verdad? Y a través de eso voy a conocerme. Y aquí el autoconocimiento es algo relativo porque conocer, solo las cosas se conocen. ¿A qué me refiero? Cuando digo que conozco Disney, por ejemplo, es porque ya he estado ahí, ¿sí? O sea, es un lugar, pero las personas somos seres humanos cambiantes, ¿verdad? Entonces eso es el conocerme. Si hoy no me gusta cómo soy, si hoy hay algo que necesito cambiar, ya no me voy a castigar por eso, pero puedo cambiarlo, ¿verdad? Y hay como un ejemplo que a mí me gusta hablar respecto a esto. Habían unos químicos biólogos marinos haciendo experimentos en el océano y se montaron en un barco, zarparon y extrajeron algunas muestras de agua del mar. Regresaron al laboratorio, las pusieron en el microscopio, ¿verdad? Extrajeron una muestra de lo que habían sacado, extrajeron una muestra, una gota, la metieron en el microscopio, la empezaron a evaluar y a examinar y de repente empiezan a salir los resultados. Adivinen de qué se dieron cuenta. Dice, el resultado decía, esta gota contiene todos los elementos del mar, sin embargo, no es el mar. Así somos nosotros. Tenemos todos los elementos divinos, pero no somos Dios, ¿verdad? Entonces, esa parte me gusta a mí y es lo que les decía, ¿verdad? Cuando tengo estas 5 partes de esa autoestima, voy a poder ser, voy a poder hacer lo que me gusta, voy a estar donde quiero estar y como consecuencia de eso voy a tener mejores relaciones, mejor salud, mejor autoestima, mejor de todo, ¿verdad? ¿Qué es lo importante y cuál es el riesgo de todo esto? O el propósito es tratar de que esa voz que está ahí adentro se vuelva más fuerte que la de afuera. Que cuando los de allá afuera me digan, vos sos un aburrido, sos un anticuado o sos muy cuadrado, no me dé pena, porque yo sé lo que valgo, ¿verdad? Este es un trabajo que yo he hecho durante mucho tiempo, que dura entre 3 y 4 horas, entonces voy corriendo lo más que puedo, pero cuando no trabajamos bien el autoestima, hay muchos riesgos a los que puedo ser expuestos. Porque como no me conozco y la voz de afuera se vuelve más importante, uno de los mayores riesgos que yo he visto, y por eso soy especialista en tratamiento de adicciones, son las drogas, ¿verdad? Dentro de las drogas que usualmente los jóvenes están, cuando yo llego a los colegios y platico con los chavos, les digo, bueno, ¿y ustedes qué drogas han oído o qué drogas han visto? ¿Verdad? Yo no llego como detective, yo no llego como maestro, yo llego como un psicólogo cuate que llega a platicar de este rollo. Y los chavos me cuentan, mira, pues la marihuana, la cocaína, el éxtasis, los ácidos o el LSD, alcohol, los hongos alucinógenos, el crack, etcétera, ¿verdad? Y les pregunto, ¿por qué creen que una persona se vuelve drogadicta? ¿Verdad? Y me empiezan a dar muchas de sus conclusiones, pero es bien importante y no llego a decirles, hey, no lo hagan. No, llego a contarles qué son y qué hacen, ¿verdad? Y muchas mentiras de las que hay alrededor de las drogas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que una adicción es una enfermedad, ¿verdad?
Y quiero diferenciar un alcohólico y un bebedor social, ¿sí? Muchas personas en mis conferencias me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, me dice alguien, yo no soy alcohólico, yo solo tomo una vez al año. Él sí es alcohólico, dice, él se echa una copa de vino todos los días. Entonces, aquí viene la parte importante. La enfermedad se evidencia no por la cantidad que consumas, sino por los problemas que cuando lo haces te acarrean. Es decir, un chico que fuma marihuana, por ejemplo, dice, no, pero yo no soy un drogadicto, sí, pero se metió en problemas en el colegio, se metió en problemas en su casa y aún así sigue insistiendo en que no es drogadicto. Entonces, la enfermedad de la adicción es hereditaria. Si es importante para mí que si yo estoy interesado o estoy experimentando con alguna sustancia o estoy echándome los tragos o probando bebidas alcohólicas, que revise, vamos a ver, mi abuela o mi abuelo de parte de mi mamá, mi bisabuela o mi bisabuelo de parte de mi mamá, igual de mi papá, ¿alguno de ellos era alcohólico o alguno de ellos tuvo problemas de este tipo? Sí, ok. Entonces hay que tener cuidado, porque yo puedo haber heredado esa enfermedad, ¿verdad? Y para que vean que no les estoy mintiendo, esta parte THIQ se llama tetrahidroisoquinolina. Fue una casualidad que una oncóloga en Houston en los años 50 del siglo pasado descubrió. Ella estaba buscando alternativas para la cura del cáncer y no había gente que donara órganos, entonces se iban a recoger muertos en las madrugadas en las calles del centro de Houston. La mayoría eran alcohólicos y todos los que recogían del centro de Houston tenían esta sustancia. Y cuando se empiezan a investigar, se dan cuenta que esta es la evidencia que se necesitaba para decir que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad. Baja autoestima, por eso era importante para mí empezar hablando de esto, y la soledad, ¿verdad? Que eso es... sentirme solo también es una manera de tener baja autoestima, porque siento que no soy lo suficientemente bueno para que alguien confíe en mí o me pueda brindar su apoyo, ¿verdad? Y es bien feo. Yo muchas veces me sentí solo debido a esta que era muy inquieta, entonces como sentía que todo el mundo me rechazaba porque no me aguantaban. Entonces hablamos de los factores de tipo genético, factores de tipo familiar, ¿verdad? Puede ser un riesgo, una familia desintegrada, padres divorciados, ¿verdad? Y factores de tipo individual, decisión propia, ¿verdad? Factor externo, problemas en casa, presión de grupo, no poder decir no, falsa información, apariencia, miedo a ser el recha o el loser, ¿verdad? Del que todos estén hablando. Y vamos a hablar de que hay dos tipos de drogas, ¿verdad? Cuando hablábamos hace un rato de la cocaína, de la marihuana, etcétera, etcétera, esas son drogas, pero a nivel de cómo funcionan en el cuerpo, hay dos tipos: las depresoras del sistema nervioso y las excitadoras del sistema nervioso, ¿verdad? Pongo las alucinógenas también porque, y las pongo dentro las excitadoras del sistema nervioso central, pero su nombre correcto son alucinógenas, pero sí excitan el sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? Ahorita les explico. Esto, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante que quiero que entiendan. Esta parte de acá del cerebro, que sería esto,
se llama prefrontal, ¿sí? Y en este prefrontal están todas las funciones ejecutivas superiores. Qué bonito se oye eso ahora. ¿Qué son las funciones ejecutivas superiores? Ahí está mi capacidad para hablar, ahí está mi capacidad para saber organizar las cosas, ahí está mi capacidad para decir sí, para decir no, ahí está mi capacidad para decir tranquilo, Juanca, tranquilo, tranquilo, no vale que te pelees, no vale que te pelees. Eso se da acá, ¿sí? Y esta parte de acá, que se llama hipotálamo, hipófisis, en esta área de acá también, imagínense Intensamente, estoy seguro que la mayoría de ustedes vieron Intensamente. En Intensamente teníamos al desagrado, al enojo, al miedo, a la alegría, creo que solo esos, ¿no? Pero imagínense que esta consola está más ampliada y hay una parte que controla, igual que estos 4 que mencioné, el placer. Hablemos del placer. ¿Qué sienten ustedes cuando se comen, por ejemplo, un pedazo de pizza recién salidito del horno? ¿O qué sienten ustedes cuando tienen mucha sed y se toman un poco de agua? Se siente rico, ¿verdad? Eso se llama placer. Entonces, también está evidenciado, fíjense, que esta parte que regula el placer, que se llama nucleus accumbens, en los adictos que tienen el THIQ, la tetrahidroisoquinolina, en los adictos no funciona de la misma manera que funcionan con las demás personas. Un cerebro adicto siempre va a estar en búsqueda de algo que lo haga sentirse bien. Y por eso, ahora ya no vamos a hablar únicamente de adicciones a las drogas. La mayoría de personas, cuando hablan de adicciones, piensan en un drogadicto o en un alcohólico. Pero ahora hay adicciones, ahora se sabe que esas mismas conductas, la diferencia es que esto se llama adicción química y el adicto necesita tomar algo de afuera, una sustancia que va a alterar el funcionamiento del hipotálamo, de la hipófisis y del núcleus accumbens. ¿Y qué sucede cuando esta persona mete una sustancia a su cuerpo? Va a hacer que esta chiquita que se llama neurona se sienta obligada a tirar la señal de que necesitan dopamina, ¿sí? Y cuando hay mucha dopamina, esta parte de acá del cerebro, lo que les había dicho, donde están mis habilidades superiores, sociales superiores, ejecutivas superiores, perdón, se apaga. Fíjense qué curioso, se apaga. Y en el momento en que esto se apaga, esta parte de acá, que se llama cerebro reptiliano, se enciende. No es que nunca se haya apagado, pues, pero la mayoría del tiempo en nuestra vida estamos regidos por esta parte. Pero cuando esta parte se apaga, la que manda es esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el cerebro reptiliano? El cerebro reptiliano es parte de la evolución que ha tenido nuestro cuerpo para adaptarse mejor. Entonces, cuando hablamos de los cavernícolas no tenían desarrollada esta parte, ¿verdad? Los cavernícolas cazaban y eran instintivos, ¿verdad? Cuando esto se apaga, nos volvemos literalmente un cavernícola, ¿verdad? Entonces, por eso es tan difícil cuando una persona desarrolla la enfermedad de la adicción, que pueda haber, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto a un borrachito tirado en la calle y uno piensa, ala, pero qué tonto, ¿por qué no puede parar si está viendo que se quedó tirado?
Si está viendo que lleva 10 meses o 5 años viviendo en la calle, qué tonto. No es que sea tonto, es que es un enfermo. Y esta parte de ese cerebro, cada vez que él consume, no funciona. Entonces, no tiene la capacidad de decir ya no, ¿verdad? Esa es también la diferencia entre un consumidor social y un consumidor y un alcohólico. El alcohólico, si hace contacto con esa sustancia, cada vez va a ir funcionando menos su parte racional. Cada vez le va a ser más difícil decir ya no, ¿verdad? Aunque intente hacerse creer a sí mismo, yo puedo parar cuando yo quiera, ¿verdad? Entonces vamos a ver, también la marihuana es uno de los depresores del sistema nervioso central, ¿verdad? Y cuando digo depresor no es porque dé tristeza, al contrario, deprime esta parte, ¿verdad? Y hay un montón de cuentos entre los jóvenes y me encanta cuando yo llego a platicar con ellos sobre este tema porque, por ejemplo, una de las cosas que me dicen, y por lo regular, gracias a Dios, siempre he tenido me gusta mucho lo que hago, entonces soy muy directo, a veces digo malas palabras y eso hace que los chavos se relacionen mejor conmigo, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de las cosas porque ahora todo el mundo fuma marihuana y todo el mundo me dice, mano, pero es que la marihuana, brother, pero la marihuana es natural. Y yo siempre les digo, por supuesto. O sea, yo nunca supe que la marihuana la hayan traído los marcianos. ¿Verdad? Pero también la cocaína, porque tampoco fue traída por marcianos. ¿Verdad? Es que me refiero a que no tiene químicos. Por supuesto que sí tiene químicos. Y se llama THC, tetrahidrocannabinol. Sí, pero hay un montón de estudios que dice que la marihuana incluso puede ser medicinal. Sí, por supuesto, para el glaucoma y para pacientes avanzados con cáncer. ¿Cuál de las dos tenés tú? ¿Verdad? Y como les digo, yo no estoy diciéndole no lo hagan, pero no te engañes. Si lo vas a hacer, está consciente de lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero fíjate, y me dicen también, brother, te juro que yo puedo pasar toda la noche o toda la tarde estudiando después de que me fumo un porro. Sí, me imagino. ¿Y cómo van tus notas? Voy mal. Esto es porque la marihuana sí tiene, cuando te deprime, no puedes hacer multifunciones, solo te dedicas a una y estás quedado, ¿verdad? Cuando estás pedo, estás quedado. Y entonces, por supuesto que vas a leer 10 horas o lo que te dure el pedo, pero no tiene ninguna influencia en la memoria ni en la retención de información, ¿verdad? Es más, otra de las cosas que sucede con la marihuana se llama síndrome amotivacional y se los voy a poner en un chiste. Habían 3 drogadictos en la cárcel, estaban presos, pero estaban planificando fugarse. Uno era heroinómano, el otro era cocainómano y el otro era marihuano, ¿verdad? Y entonces estaban planificando y el heroinómano saca la heroína y les dice, ya sé, les dice, usemos esto y les pone la heroína. Y después, ¿qué? Le dice, nos volvemos moléculas y nos atravesamos la pared. No, dice el de la cocaína y saca su cocaína. Usemos esto. Y después, ¿qué? Le dice, destruimos la pared y nos salimos corriendo. No, dice el de la marihuana y saca su marihuana. Ahora, usemos esto. ¿Y después qué? Ay, miramos qué onda. ¿Verdad? Eso es el síndrome motivacional. Mañana. Ay, qué hueva ahorita. Qué aburrido ahorita. No tengo ganas. Y saben, he conocido a gente que ha despertado, empezó a fumar a los 14, 15 años
y se despertaron a los 30. Y así como que, mano, ¿qué pasó en mi vida? Pasé pedo 20 años, 15 años, ¿verdad? Entonces, la marihuana es menos dañina que el tabaco, dicen algunos patojos también. Y yo les digo, pruébalo, haz un experimento, pon un vaso de agua transparente, 2 vasos de agua transparente con agua y vas a dejar caer un porro en el vaso de agua 1 y vas a dejar caer un cigarro en el vaso de agua 2. A la hora o a las 2 horas te vas a dar cuenta que el cigarro empieza a sacar una sustancia café. Esa es la nicotina. Date cuenta cuánto tarda el THC para salir. Lo mismo sucede en tu cuerpo. Dentro de las cosas que yo hago cuando me piden ayuda es hacer pruebas de doping. Y la que más tarda en salir del cuerpo es la marihuana, ¿verdad? Vamos a continuar. La marihuana, a diferencia del tabaco, el que fuma tabaco hace esto y fuma, y el que fuma marihuana hace esto. Y lo sostiene mucho tiempo en sus pulmones y después lo deja salir. Entonces, olvídense de la nicotina y ahorita de la nicotina y el THC, el calor de ese humo que entra a tus pulmones. ¿Verdad? El alcohol, que es otra depresora del sistema nervioso central, es la que más adeptos tiene, es la que más presión tiene a nivel mundial, ¿verdad? Aunque ahora la marihuana va subiendo muy rápidamente. Quiero enseñarles esta foto. Cuídense, chicos. No dejen ser, no sean el payasito o el hazme reír de los demás. Aquí podemos darnos cuenta que para lo que este niño puede parecer que cool, me la estoy pasando, me siento aceptado, me siento querido y más cool porque estos brothers que son más grandes que yo me están tomando en cuenta, ¿verdad? Eso no es ser tomado en cuenta. Eso es aprovecharte o aprovecharse de tu soledad, de tu necesidad de compañía. No necesitas hacerte esto. ¿Qué puede pasar si yo sigo consumiendo? O sea, vean esto. Ahí podemos darnos cuenta cómo este cerebro literalmente se apagó. Pero veamos otras de las cosas peores que pueden suceder. Un accidente automovilístico. Mis funciones superiores, mis funciones ejecutivas superiores coordinan el espacio y el tiempo, ¿verdad? Y cuando esta parte de aquí está apagada, es muy alto el riesgo de que suceda esto. ¿Sí? Y me dicen, muchas veces me dicen algunos de mis pacientes o de los chicos con los que he trabajado, no, pero yo cuando me echo los guaros o cuando me echo los tragos, nunca manejo. Ajá. Y tienes conductor designado. No, otro cuate que va igual que yo. ¿Verdad? Entonces, claro, tomemos en cuenta que cuando yo estoy borracho, no voy a poder decir, no quiero irme contigo porque tú estás borracho, porque ya no tengo esta parte que me hace racionar.
¿verdad? Veamos esta parte. Esta es interesante. Solo dónde afecta el alcohol cuando está en el cuerpo. Físicamente, dice ahí deterioro de la capacidad de atención, pérdida de memoria, amnesia, y aquí está el que dice, la gran, qué borrachera anoche, no me acuerdo de nada. Eso se llama amnesia. Epilepsia, hay muchas personas que tienen convulsiones cuando se intoxican por alcohol, lesiones cerebrales, ceguera, a nivel emocional, vamos a poder ver agresividad, conducta violenta. En el momento en que esta parte que me regula emocionalmente está apagada, me vuelvo, como les dije hace un ratito, instintivo como un cavernícola, ¿verdad? Depresión, insomnio, miedos irracionales, alucinaciones, tos crónica, cáncer de garganta, faringe, laringe. Y recuérdense que el alcohol es una sustancia abrasiva, o sea, por donde pasa, irrita. Cirrosis, cáncer de hígado, infecciones del aparato urinario, deterioro de la función renal, temblor de manos, neuritis, pérdida de sensibilidad. O sea, la neuritis es la pérdida de sensibilidad u hormigueo en los dedos, que puede darse en las manos, en las pantorrillas, en los pies, ¿verdad? En hombre, disfunción sexual, impotencia, en mujeres, embarazos no deseados, malformaciones en el recién nacido. Y vean, no quise ser tan trágico, pero si no creen en esto, vean síndrome de abstinencia fetal en YouTube. Qué increíble. Mujeres que en el embarazo no pueden dejar de beber y sus bebés nacen con cruda. Úlceras, cáncer nuevamente, inflamación del páncreas, pancreatitis, náuseas, vómitos, hemorragias digestivas, gastritis crónica, cáncer de estómago, hipertensión, enfermedad del corazón o del miocardio, un paro cardíaco. Y como esto es un depresor, cuando hay una dosis tan alta, el cuerpo se deprime a tal manera que muchas veces el cuerpo se olvida de seguir haciendo sus funciones, ¿verdad? Deterioro del aspecto, cara, aspecto envejecido, inflamación de úlceras del esófago, cáncer del esófago, hipertensión arterial. Bueno. Los excitadores del sistema nervioso central, tenemos la cocaína, el crack, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, ketamina, anuladores del sueño. Y tal vez no me lo van a creer, pero tuve a una paciente que tenía esto. Ella consumía cocaína. Eso es la parte del cielo de la boca. Consumió tanta cocaína que se pudrió esa parte de la nariz y ella podía meterse el dedo de la nariz y sacarlo aquí abajo o viceversa, ¿verdad? La cocaína es un excitador del sistema nervioso central que tiene la característica de hacer que las personas sientan o crean o sientan que tienen mucha energía, ¿verdad? Siempre apaga el sistema, el prefrontal, pero aumenta el reptiliano. Por eso es excitador, ¿verdad? El crack es otra variante de la cocaína, ¿verdad? Sumamente adictivo, sumamente adictivo, ambas, la cocaína y el crack. Pero el crack es 10 veces más adictivo. Las drogas alucinógenas, que están los hongos,
el éxtasis, el LSD, y dentro de mi experiencia, la mayoría de chicos con los que he trabajado en terapia por esto, han desarrollado trastornos mentales como depresión, ansiedad, ataques de pánico y en mayor extensión, esquizofrenia, ¿verdad? Que esta sería como la forma más gráfica que podría yo ejemplificar o poner en una foto cómo es la esquizofrenia. Otra de las mayores riesgos dentro del consumo de sustancias cuando no tengo control de mi voluntad es las relaciones sexuales sin protección y las relaciones sexuales desordenadas que pueden llevar a contagiarme de una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? El SIDA hoy por hoy pues ya no es una enfermedad mortal, pero sí es algo que no es agradable vivir con, ¿verdad? Entonces, la voy a dejar aquí el día de hoy y vamos a hablar un poco también desde la parte de la sexualidad la siguiente semana, ¿verdad? Que es un tema que, pues, gracias a Dios también tengo la bendición de tener una especialidad al respecto, ¿verdad? Espero les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradecemos el aporte que nos has dado hoy. Es interesante cómo estas cosas, a pesar de que siempre uno escucha de los tipos de drogas que hay y todo lo demás, sin embargo siempre es bueno estarlo recordando porque uno no tiene como a veces como la conciencia de, y sobre todo las consecuencias que puedan tener en la vida de uno, ¿no? Sí. Me llama la atención mucho la conexión con la autoestima, baja autoestima que pueden tener los jóvenes y cómo eso puede llevar precisamente a querer, pues, compensarlo de otra manera. Suplir de alguna forma una carencia afectiva, exacto, compensación, exactamente. Y que los jóvenes, pues, puedan tener esta situación, que la conozcan, es muy importante, ¿verdad? Sí. Así que, no sé, Padre Neri, si hay algunas preguntas por ahí que han hecho. Sí, claro, desde la ponencia nos han estado preguntando a través del chat en YouTube. Nos preguntan, ¿cuál es la edad media de inicio del consumo de las drogas? Según cifras del INASIF, que es como una de las entidades aquí en Guatemala que está con este tipo de datos, entre los 10 y 13 años. Ok. Y también preguntan que cuáles son los efectos psicológicos cuando la persona está entrando en este vicio. Hay algo que se llama síndrome de abstinencia. Entonces, cuando hablamos, primero vamos a ver que el cuerpo va a ir creando tolerancia y conforme vaya habiendo más tolerancia del cuerpo a una sustancia, más va a depender de esta, ¿verdad? Y cuando se corta abruptamente el consumo, el síndrome de abstinencia si era un depresor del sistema nervioso central, como la marihuana, por ejemplo, que la marihuana me hacía sentir relajado, me hacía sentir, me hacía dormir, me hacía ser más llevadero, los síntomas van a ser todo lo contrario. Voy a estar irritable, no voy a poder dormir. Lo mismo, por ejemplo, con la cocaína, ¿verdad? Que si la cocaína me hacía sentir seguro, alegre, lleno de energía, el síndrome de abstinencia va a ser todo lo contrario, me va a hacer sentir inseguro, irritable, todos los síntomas contrarios, ¿verdad? También nos preguntan si el no expresar o el mal manejo de las emociones puede llevar a desarrollar una dependencia a los estupefacientes.
a los estupefacientes o a maneras fáciles, porque ahora ya no solo hay adicciones químicas, pero sí, puede ser una posibilidad. Ok. También preguntan acá si se aumentan las tendencias suicidas en una persona que consume drogas. Sí. Y lamentablemente muchas personas lo terminan haciendo porque sienten la sensación de no poder parar y cada vez que lo hacen cosas de las cuales no se sienten orgullosos y terminan tomando esa lamentable situación, ¿verdad? O lo hacen involuntariamente debido a una sobredosis. Nos preguntan también por acá si verdaderamente las drogas mejoran medicinalmente el cuerpo. Vamos a ver, esa es interesante la pregunta, porque droga es una sustancia que tiene un fin terapéutico. Sí, las medicinas que compramos en la farmacia que nos receta el doctor son una droga, pero tienen un fin terapéutico. Aparte, lo que hablamos el día de hoy fue, nos estábamos refiriendo a una manera de evadir, anestesiar o de olvidar lo que está sucediendo y el malestar desde ese cerebro adicto, ¿verdad? Nos preguntan también quién es la persona que comúnmente ofrece una droga por primera vez. No sé. Pero cuando tengo mala autoestima, es muy común que busque personas que tienen mala autoestima, porque hay un puente de identificación en ese sentido. Y, y es en ese ámbito donde las drogas van a salir a relucir. Y la última pregunta que aparece por acá en el chat. Dice, ¿la marihuana hace decrecer la capacidad cognitiva a corto o largo plazo? Sí. Vamos a ver. También hay estudios y hay evidencia de que la marihuana tiene la capacidad de como quitarle llave a enfermedades que podrían estar, vamos a ver, decimos que la adicción es una enfermedad y que es genética, pero también hay genes que pueden estar escondiditos desde muchas generaciones atrás, que la marihuana tiene la capacidad de hacerlos activos. Y a nivel cognitivo, esa es una de los mitos por los que decían, la marihuana me ayuda a concentrarme, ¿verdad? Pero el estar bajo los efectos de la marihuana, las personas confunden que me siento más productivo. Por un lado, a largo plazo, sí hay problemas atencionales y sí hay problemas de retención de información. Ok. También junto con las preguntas anteriores nos hacen una pregunta que se deriva de ella. Dice, ¿se puede formar una adicción a una droga terapéutica? Sí. Sí. Es Sí. más, hay muchas señoras con las que he trabajado que el psiquiatra les dio un medicamento para dormir y tienen 15 años de estar tomando el medicamento y Dios me guarde si pasar una noche, pensar siquiera pasar una noche sin su medicamento, ¿verdad? Afortunadamente, desde la psiquiatría, la neurología han ido tomando este aspecto de la adicción más en cuenta y las nuevas generaciones de adicciones, pues aquí quieren dar la clase. Afortunadamente, los medicamentos cada vez van con ese propósito, que sean menos adictivos. Una de las, de los factores que mencionabas dentro de la plática
era justamente las consecuencias que tiene, ¿verdad? Y una de ellas era no solo la baja autoestima, sino también baja motivación, ¿verdad? El síndrome, Amotivacional. amotivacional. En cuanto a eso propiamente, ¿cuánto tiempo toma para que se desarrolle este síndrome? Depende del cerebro de las personas, ¿verdad? Porque cada cerebro es distinto. Pero en mi experiencia es bien rápido que la persona se habitúe a estar en esa sensación de calma, ¿verdad? Qué bueno hacer las cosas, ¿verdad? Claro. Y también nos preguntan por acá qué cambio drástico hacen las drogas en el cuerpo. Vamos a ver. A nivel apariencia, pues ese es uno de los problemas que no se nota muy rápido, a excepción de que sean drogas fuertes como la heroína, por ejemplo, que son drogas intravenosas la mayoría de veces. Entonces vamos a ver marcas en el cuerpo. Pero, por ejemplo, el crack o la cocaína o los excitadores del sistema nervioso central tienen un efecto de quitar el hambre, ¿verdad? Entonces, la baja de peso es una de ellas, muy marcada. Y en personas que, por ejemplo, tienen una disforia corporal, o sea, no les gusta su cuerpo, ese también es un gancho. Y de los riesgos porque se quedan usando este tipo de sustancias. Bien, pues estas son las preguntas que nos han llegado a través del chat. Te agradecemos entonces de verdad por este tiempo que nos has dedicado y por todo lo que has podido compartir con nosotros de este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Ayes. A la orden. Les voy a mandar, primero Dios, el otro mes estoy saliendo con un podcast y voy a tener pues mi página web y todo el rollo. Y vamos a estar hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Porque hay muy poca información y hay mucha gente sufriendo y pues si puedo aportar algo desde ahí, pues súper. Gracias, Juan Carlos. Y entonces invitamos a todos a volvernos a ver el próximo jueves a la misma hora para el siguiente tema que ya Juan Carlos nos ha mencionado, conectado un poco con la cuestión de la sexualidad, la adicción de la pornografía y cómo salir de ella. Así que bendiciones para todos, pasen muy buenas noches y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Feliz noche. Bye.